Buenos días, Dios les bendiga, Iglesia de Tipacoque. Qué bueno poderles saludar en esta hermosa mañana. Hoy en nuestro sexto día de ayuno bajo el propósito que nuestra familia se vuelva a Dios. Así que vamos a hacer esta oración por nuestras familias para que las guarde y Él les siga ayudando, pero también muestre el camino de salvación para ellos. Acompáñame a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, muchas gracias te damos en esta hermosa hora. Gracias porque hoy nos permites orar por nuestra familia. Te pedimos, Señor, tu salvación para ellos, para nuestros padres, para nuestros hermanos. Señor, te pido también salvación para los hijos de mis hermanos que de pronto se han apartado de ti. Hoy clamo por ellos para que tú sigas mostrando el camino, inquieta sus conciencias, sus corazones, despiértalos e inclínalos a ti. Toda nuestra familia, Señor, se acerquen a ti una vez más. Pon en sus vidas el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy presentamos este ayuno ante ti, Señor, y te rogamos para que tú rompas toda cadena, todo aquello que ata sus vidas, todo aquello que Satanás ha colocado en sus corazones y permite que toda nuestra familia una vez más se acerque a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús y te damos gracias. Amén. Muy bien, así de esta manera continuamos y vamos a oír una bella alabanza en la voz de nuestro hermano Luis Álvarez. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Mis amistades y todos mis parientes fueron las gentes que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Aquel camino de tanto sufrimiento, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Bueno, hoy también quiero saludar a todos los hermanos que están en ayuno. Hoy sábado hay un precioso grupo y qué bueno poderles saludar en esta hora y seguirles motivando para que el día de mañana estemos todos unidos cerrando este ayuno de victoria. Fueron 7 días de bendición y gracias a toda la iglesia de Tipacoque por este respaldo, a los niños que también se unieron, que Dios les bendiga y les fortalezca. Bien, vamos a la Biblia, a la palabra del Señor. Acompáñenme al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, el verso número 31 dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Bueno, en el día de hoy quisiera hablar del mismo tema, nuestra familia se vuelva a Dios, teniendo en cuenta que según el orden bíblico existe solo una forma de familia, es lo que Dios ha querido y ha trazado, pero la sociedad la ha clasificado en varias ramas. Pero yo quisiera mencionarles solamente 3, una familia tradicional, que es la familia que conocemos establecida por Dios. También quiero hablarles de familias reconstruidas, son aquellas parejas que rehacen su vida, pero que ya vienen con hijos de otras relaciones. Y por último quisiera mencionar las familias monoparentales, que son aquellas hogares donde hay solo un padre o una sola madre y está luchando para sacar adelante a sus hijos. Podríamos mencionar que siendo la familia la primera institución establecida por Dios y también denominada por los hombres como la base de la sociedad, debería la familia caracterizarse en su primera instancia por su creencia y su fe en Dios, en aquel que la creó y la instituyó. Pero tristemente estamos lejos de esta grande verdad y de esta realidad, debido a que así lo confirma la decadencia de todas las familias de alrededor del mundo. La lejanía de Dios, su creador, su hacedor, ha llevado a que las familias se destrocen, se corrompan
y de esta misma manera se desvanezcan. Y esto es debido a la ausencia de la verdad de la palabra. Pero en esta hora quisiera hablarles de una familia, mencionar algunas que no se apartaron del evangelio, sino todo lo contrario, se acercaron al Señor. En este caso quisiera mencionar una mujer conocida por todos nosotros, que es Ruth la Moabita. Encontramos que la lealtad y la fidelidad son unas características de esta mujer y vemos cómo ella toma una decisión. Esto lo encontramos en el libro de Ruth, capítulo número 1, versos 16 y 17, donde ella habla con su suegra y toma la determinación en su vida de dejar su pueblo, su tierra, su nación, y dice: tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Es así como Dios ve estas cualidades en esta mujer, y es tan tremendo lo que Dios hizo en ella, cómo Dios la forjó, la formó, de tal manera que de aún de su descendencia entra la línea mesiánica. Otro personaje que quisiera mencionarle también es el evangelista Felipe. Nos narra aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vemos cómo este hombre tuvo una maravillosa familia con profundas raíces en nuestro Señor Jesús. Felipe también es uno de los diáconos que se menciona en el libro de los Hechos junto con Esteban, y luego en segundo mencionarse es a este hombre, y ambos hacen parte de la iglesia primitiva. Algo que nosotros podemos ver en el libro de Hechos de los Apóstoles es la trayectoria de este predicador, de este evangelista, pero también nos narra el mismo libro es su familia, de tal manera que nos dice que sus hijas profetizaban, sus hijas creían también en el Señor e hicieron parte de la gran familia de Cristo. Muy bien, mis hermanos, entrando un poco más en materia, podemos ver aquí en el libro de los Hechos, capítulo número 16, verso 31, y este pasaje nos narra que el apóstol Pablo junto con su compañero Silas estaban presos en Filipos. Recordemos que estaban en el calabozo de más adentro, pero ellos allí cantaban y oraban a nuestro Señor. Es allí cuando de repente dice la Biblia que vino un terremoto, pero este terremoto no fue causa natural. Podemos entender en los siguientes pasajes que este fue un terremoto del Espíritu del Señor, el cual había venido para traer una salvación a todos los presos, especialmente también al carcelero, según nos narra los siguientes pasajes. Encontramos allí que cuando el carcelero se dio cuenta que las cadenas se habían caído, que los grillos se habían soltado de ellos, que se habían soltado del cepo también, y que la puerta de la cárcel se había abierto, dice que el carcelero sacó su espada e intentaba suicidarse. Es allí donde entra la dulce voz del Espíritu de Dios a través del apóstol Pablo para decirle que no se haga daño. Encontramos allí también en este mismo pasaje cómo el carcelero clama a Dios y dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y es allí donde en este capítulo encontramos una promesa para toda nuestra familia, porque dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es la promesa que hoy tenemos también, hoy en nuestro ayuno, donde estamos clamando al Señor para que nuestra familia se vuelva una vez más al Señor. Es la promesa de Dios para todos nosotros. Es allí donde nosotros vemos a un hombre, a un carcelero cuyo nombre es anónimo. La Biblia no detalla. Quizás podría ser el caso suyo y mío. Nadie nos puede conocer. Somos anónimos ante los demás, pero ante el cielo, usted y yo somos conocidos. Pero vamos a mirar todo lo que ocurrió en esta cárcel, lo que ocurrió aquella noche y lo que ocurrió al día siguiente, porque es maravilloso ver cómo se cumplió la promesa de parte de Dios en el carcelero y cómo esta promesa se puede cumplir también en ti, pero debemos poner por obra algunos pasos que hizo este hombre, el carcelero. Y es que en este pasaje nosotros encontramos desde el verso número 31, donde él creyó en el Señor Jesucristo, vemos que este hombre lo primero que hizo y lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que necesito de Dios. Este hombre dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es una pregunta muy interesante que muchas personas hoy se hacen, y la respuesta está en la misma Biblia, ahí la encontramos. Pero quiero hacer énfasis en esa parte. ¿Qué debo hacer? Es una necesidad primero en mi vida, reconocer que yo necesito acercarme a Dios, reconocer que necesito la salvación, reconocer que un título, que un trabajo, que un puesto, en el caso de este hombre, el cargo que él tenía, ser el carcelero, no era suficiente para alcanzar la salvación, sino que él necesitaba acercarse a Dios. ¿Te estás acercando a Dios? ¿Te has acercado a Dios? ¿Le has reconocido como tu único y suficiente Salvador? ¿Has reconocido en tu vida que lo que haces hace falta
acercarte más a Dios, que en tu trabajo, que en tu empresa, en todo lo que usted pueda emprender, hay algo más por hacer y es acercarnos a Dios. Te invito para que hagamos lo que hizo el carcelero, reconozcamos nuestra necesidad, que dependemos de Él. En segundo lugar, vemos lo que le dijo el apóstol: cree en el Señor Jesucristo. Es el segundo paso que necesitamos hacer, creer en Dios. Creer en el Señor Jesucristo, creer que Él es autosuficiente para mi vida, para que de esta forma muchas cosas puedan ocurrir. Usted dirá: pastor, hace tiempo yo creo en el Señor, pero no he visto que mi familia se vuelva a Él. Pues bien, vamos a seguir mirando los otros pasos, pero necesitamos tener en cuenta que creer no es de una forma superficial, sino que necesitamos profundizarnos más en Él. Creer que Él puede obrar no es a medias tintas, sino dejar que Él pueda obrar en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros demás familiares, para que Él haga la obra que debe hacer en cada uno de ellos. Quiero que me acompañen en esta mañana a mirar lo que dice el verso número 32. Es interesante. Dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Qué bonito cuando una sola persona cree en el Señor y permite que Cristo entre en toda su familia. Lo otro que debemos nosotros hacer es lo que hizo el carcelero. Dice el verso número 33. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Verso 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su familia de haber creído en Dios. Me llama la atención que dice: y los llevó a su casa. Este carcelero no solamente llevó a Pablo y a Silas, este carcelero llevó e invitó al Señor Jesús a su hogar. Es lo importante que debemos hacer para que toda nuestra familia se vuelva a Dios. Nosotros en muchas ocasiones evangelizamos, le predicamos a conocidos, le predicamos a amigos, evangelizamos quizás a desconocidos, pero muy pocas veces de pronto lo hacemos con nuestra familia. Déjame invitarte para que hoy tú comiences a llevar a Jesús a tu familia, así como lo hizo el carcelero, que los llevó a su casa. Y es interesante ver cómo dice allí que ellos se regocijaron por haber creído en Dios. Es que hay gozo, hay alegría cuando nosotros creemos en Dios. ¿Qué se necesita? Que una persona, que usted, como padre, como hijo, comience a hacer estos 3 pasos que le estoy mencionando y veremos que nuestra familia comienza una vez más a volverse a Dios. Pero empecemos una vez más a presentarle a nuestra familia al Salvador de sus almas, al Señor Jesús. Pero ¿qué es que Jesús esté en nuestra casa? Dice en uno de los evangelios, cuando Jesús llegó a Capernaum, que se oyó que estaba en casa. O sea que hubo alabanza. Cuando empezamos a mirar todos los detalles que ocurrieron allí en Capernaum, hubo alabanza, hubo milagros. Eso es lo que debe ocurrir en tu casa. Muchas veces hay gritos, maltrato, malas palabras, quizás pleitos, ocupaciones, preocupaciones, pero muy pocas veces le damos la oportunidad de que el Señor comience a obrar en nosotros. Poco hablamos del Señor Jesús. Es interesante mirar lo que dice allí en Deuteronomios capítulo número 6, verso número 6 y 7. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Me llama tanto la atención lo que dice este verso número 7. Dice: la repetirás a tus hijos, pero hablarás de ella estando en tu casa. Muchas veces como padres decimos: sí, yo le enseño a mis hijos la palabra del Señor. Así, hermano, qué bueno. Dice uno: lo felicito. ¿Y qué le ha enseñado? No, pues yo le enseñé el Salmo 23. Pues déjeme felicitarte. Pero dice que hay que hablar de ella, explicarle a su hijo, a su esposa o a tu esposo o a tus padres qué significado tiene el Salmo 23 para nuestras vidas. No es suficiente con aprendernos un texto, o no es suficiente con decirle a nuestro familiar que se aprenda un texto. Es necesario explicarle la palabra. Eso es llevar a Jesús a nuestra casa. Eso es lo que dice acá. Por eso vuelvo y repito el verso 7. Y estas palabras las repetirás a tus hijos. Muy bien, la Biblia la repetirás, pero dice: hablarás de ella en tu casa. Muchas veces solamente nos preocupamos porque nuestros hijos hagan la tarea de escuela dominical, se aprenda el texto, pero poco decimos: oiga, hijo, este texto quiere decir esto. Esposa, esposo, esto quiere decir esto. Aquí el Señor nos quiere hablar. Eso es llevar a Jesús a nuestra casa.
Por eso es bonito encontrar lo que dice en el libro de Josué capítulo número 1, el verso número 8, donde dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ojo, meditarás en él. No solamente es repasar un texto, es meditar en él. ¿Qué quiere decir este pasaje, este texto para mi vida? Ese texto que usted se aprende para cuando de pronto en una vigilia o en un ayuno nos preguntan, o quizás en la escuela dominical, no solamente aprendérmelo por aprendérmelo, es meditar qué quiere decir ese texto para mi vida. Y no solamente para mi vida, para mi casa, para mi familia. Quiero ir finalizando con el Evangelio según San Mateo, capítulo número 21, verso 2 al 3 dice: diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y a un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Me llama tanto la atención en este pasaje, en la entrada triunfal de nuestro Salvador a Jerusalén, era que él necesitaba, era el pollino. En sí, él entró sentado, fue sobre el pollino. Es interesante mirar que el pollino no se movía por sí solo, se necesitaban llevar los dos, el asna, aunque Jesús necesitaba era solamente el pollino. Esto lo pudiéramos mirar de la siguiente forma, y permítanme utilizar esta comparación con nosotros, valga la redundancia. El asna, el pollino y usted y yo. Esa asna habla de la antigua generación o de la generación madura. O sea, lo representa a usted como padre. Lo representa a usted por ser el primero en conocer la palabra del Señor. Me representa a mí como pastor o me representa a mí como líder. ¿Qué quiere decir esto? Que para que mi generación, para que mi familia se vuelva a Dios, yo necesito primero también ser desatado. El pollino no iba a caminar si el asna mayor no iba adelante. Muchas cosas no van a cambiar en nuestra casa, no van a cambiar en nuestra familia si usted y yo no comenzamos primero. ¿Por qué debemos nosotros comenzar primero? Vamos a mirarlo de la siguiente forma. Soy el primero en conocer la palabra del Señor. Quizás de mi casa soy el más joven, pero por el hecho de conocer la palabra del Señor primero que ellos, entonces debo darle ejemplo. Yo necesito estar desatado para ser útil. Necesitamos nosotros desatarnos para que nuestra familia comience a caminar también. Por eso nuestros hijos en ocasiones, nuestras demás familias, primos, tíos y demás familiares no se vuelven a Dios porque hay cosas en nosotros que nos están atando. Y como ven que yo estoy atado, ellos no se van a mover. Necesitamos desatarnos y empezar a caminar. Somos responsables de nuestra familia por el hecho de haber conocido primero al Señor. Soy responsable de toda la salvación de mi casa. Por eso el Señor Jesucristo dijo: desatadla y traédmelos. O sea que la que estaba atada era el asna. El pollino estaba suelto. Pero el pollino no se movía si el asna no iba adelante. Nuestra familia no se va a mover si yo primero no soy desatado y camino a los pies del Señor. Por eso el verso número 3 dice: si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita. Es que el Señor necesita a toda tu casa, pero te necesita primero a ti. Que comiences a ir delante siendo este estandarte para toda su familia. Vamos a orar y damos gracias al Señor. Padre eterno, gracias por esta meditación de tu palabra y te ruego para que nos ayudes, para que toda nuestra familia se vuelva a ti. Señor, perdónanos porque quizás nos hemos atado, nos hemos enredado con muchas cosas y por esta razón no vemos que nuestra familia se acerque. Perdónanos y a partir de ahora límpianos, desátanos y haznos útiles para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios me los bendiga, iglesia, y mañana recuerde seguir en este precioso ayuno finalizando bajo el lema Volviendo al Monte de Dios. Que Dios me les bendiga y hasta una próxima oportunidad.